Muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Bruñosa y en nombre de Mercer Marsh Beneficios le doy las gracias y nuestra más cordial bienvenida a nuestro webinar Global Inclusive Benefits. Esta sesión cuenta con traducción simultánea del español al portugués y viceversa. Tan solo tienen que activar el idioma de su preferencia en la opción de lenguaje dando clic ahora mismo para el español o portugués en el símbolo de Globo Mapamundi que aparece en la parte inferior de su pantalla junto a la opción de reacciones. Posteriormente tendremos un tiempo dedicado hacia preguntas y respuestas, lo cual sugerimos que utilice la opción de Q&A para poner sus cuestiones hacia nuestros panelistas al final de la sesión. Hoy nos acompañan a este webinar los líderes de Mercer Marsh Beneficios Latinoamérica y el Caribe. Diego Ramírez, líder regional de Workforce para MMB, y doctora Antonieta Mederos, directora de gestión de salud de MMB Brasil. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro evento y les dejo en compañía de Diego Ramírez y doctora Antonieta. Adelante. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar dándole la oportunidad a la doctora Antonieta Medeiros para presentarse como nuestra líder para Brasil de Workforce. Adelante, doctora. Muito obrigada a todos, é um prazer estar aqui com todos para compartilhar essa importante pesquisa de benefícios inclusivos. Obrigada. Gracias, Antonieta. Como ustedes pueden ver, estamos en un grupo bastante multifacético. La doctora Antonieta va a hablar en portugués, yo hablaré en español. Mi nombre es Diego Ramírez, yo también soy médico de formación, llevo 20 años trabajando en el tema de gestión salud y básicamente los últimos 7 años hemos estado dedicados en Mercer y Mercer Marsh Beneficios en el desarrollo de equidad en salud y beneficios equitativos. Estoy basado en Nueva York y tengo un rol doble, uno para la región de Latinoamérica en Workforce Health y otro para soporte a clientes globales en estrategias de beneficios inclusivos. Tenemos una agenda bastante apretada. En la siguiente, por favor, y queremos asegurarnos que podamos cumplir dentro de estos 60 minutos. Primero que todo, queremos compartir con ustedes cómo las compañías se están alineando en su estrategia de diversidad e inclusión y darle consistencia a los beneficios. El segundo componente será una parte de los resultados del estudio global de beneficios inclusivos que llevamos a cabo a principio de este año. Y tercero, nos gustaría discutir con ustedes y compartir un poco sobre el nivel de madurez que se tiene en esta materia en la región de Latinoamérica y compartir algunos números también del estudio regional. Siendo así, entonces entramos en materia. La siguiente, por favor, Carla. Este estudio fue desarrollado inicialmente en 40 países. Tuvimos respuestas suficientes en 20 países. En total recibimos 740 respuestas a nivel global. Sin embargo, para efectos de los países que tienen una muestra suficiente, estamos hablando de 672 empresas. Y de esas 672 empresas, el 80% están en las Américas. Y de Latinoamérica pudimos conseguir información de 9 países. De antemano, muchas gracias a las compañías que participaron en este estudio y estamos seguros que en Mercer Marsh Beneficios seguiremos contribuyendo con la información y los datos que son necesarios para la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Cuando hablamos sobre la agenda de beneficios inclusivos, nos preguntamos qué hay detrás, por qué hoy se está volviendo esto un tema crítico y un tema, digamos, que debe estar sobre la mesa de las organizaciones para el futuro. Primero que todo, tenemos un componente muy fuerte de lo que fue la pandemia de COVID-19 y las implicaciones que tuvo para las empresas desde el punto de vista de sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad y las políticas de ESG, es importante aquí considerar el efecto alrededor de lo que es el componente social y el componente de gobernabilidad. Cuando hablamos del componente social es cómo podemos como organizaciones hacer inversiones sostenibles que no solamente contribuyan al resultado del negocio, pero también contribuyan a los empleados y a las sociedades donde las compañías están desarrollando sus negocios. Y en términos de gobernabilidad, cómo las intervenciones
y el trabajo que hacen las empresas en determinadas sociedades y comunidades tiene un impacto que vaya más allá de simplemente producir los bienes y generar unos, digamos, unos réditos para los inversionistas. COVID-19 también fue un gran elemento en el impacto y la generación de conciencia sobre la importancia de beneficios inclusivos, porque muchas disparidades que estaban ocultas antes de COVID-19 se hicieron muy evidentes. Y esto fue evidente a través de la mortalidad que vimos en grupos minoritarios como grupos indígenas o afrodescendientes. Esto fue evidente en los grupos, por ejemplo, en términos de salud mental, en aquellos grupos más vulnerables como la comunidad LGBT o como los terceros nacionales o inmigrantes, o también lo que sucedió con las mujeres alrededor del impacto de COVID-19 y su participación en la fuerza laboral. Y obviamente todo lo que nos llevó COVID-19 también tiene que ver con la desesperación social y la tensión que se generó, y temas como Black Lives Matter acá en los Estados Unidos finalmente tuvo repercusiones a nivel global, y también temas como la necesidad y la importancia de mantener la paridad de género o la equidad de género tomaron mucha más fuerza con COVID-19. Por último, y en el siguiente slide lo podemos ver, cuando hablamos sobre el caso de negocio para las empresas y por qué invertir en beneficios inclusivos y por qué desarrollar una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, es importante considerar los 5 grandes objetivos y, digamos, y beneficios que tienen las organizaciones que hacen esto. El primero tiene que ver con un talento comprometido y un talento energizado. Son personas que son tal cual dentro de la organización, expresan todo su potencial, y esto está asociado con una mayor capacidad de innovación, desarrollo de nuevos productos e inclusive conectar con el producto final y las necesidades de sus clientes finales. Hemos visto un punto muy interesante, especialmente en las compañías de retail y de consumo, cómo las áreas de desarrollo y de investigación cuando conectan bien con su audiencia final y con sus clientes finales, tienen mucho mejor performance. Y eso también tiene que ver con tener dentro del grupo de desarrollo e innovación personas con diferentes perspectivas y diferentes backgrounds. También es importante la estrategia de diversidad, equidad e inclusión desde el punto de vista de la marca como empleador. No solamente la marca como empleador desde el punto de vista de beneficios o desde el punto de vista de compliance, es cómo quieren ser ustedes reconocidos en el largo plazo, cómo quieren recuperarse, digamos, de la crisis post-pandemia en términos de talento y de recursos, cómo quieren posicionarse como organización. Y definitivamente, por último, hay varios estudios que demuestran que a mayor diversidad e inclusión se ha demostrado un mayor resultado en el valor de las acciones. Es decir, hay una correlación entre las empresas que tienen mayor inversión en términos de diversidad e inclusión y mayor diversidad dentro de sus grupos y el resultado financiero. No quiero decir que es una causa-efecto, pero hay una correlación. Igualmente, las empresas con mayor performance usualmente tienen políticas más fuertes sobre diversidad, equidad e inclusión. En el siguiente slide podemos ver lo que hoy las empresas están atendiendo, una fuerza de trabajo multidimensional con diferentes orígenes, país de origen, orientación sexual, identificación de género, con, digamos, desde el punto de vista de género, por ejemplo, podemos ver que prácticamente antes de la pandemia teníamos un 39% del total de la fuerza laboral global estaba compuesta por mujeres. Creo que aquí tenemos un reto muy grande después de la pandemia. Estamos hablando que en algunos países se perdieron entre 5 puntos porcentuales hasta 10 puntos porcentuales de la participación de las mujeres en la fuerza laboral, y será muy importante que las empresas desarrollen beneficios inclusivos para ayudar a cerrar y acelerar cerrar esta brecha. También vemos, por ejemplo, que en nuestros países estamos experimentando un importante número de personas que están experimentando desplazamiento de un país a otro. Lo vemos con nuestra comunidad de Venezuela, lo vemos con las personas de Centroamérica migrando hacia el norte, lo vemos inclusive con algunos países como Argentina, desplazándose hacia otros países. ¿Y qué momento más importante que este para poder establecer claras políticas, claros beneficios y soportar y validar esa movilidad que las personas necesitan cuando se están moviendo de un país a otro? Y ese es otro elemento que acogemos dentro del concepto de diversidad e inclusión. Finalmente, cuando hablamos de la comunidad LGBT, encontramos aquí en un estudio de los Estados Unidos que los adultos
los adultos se identifican hasta un 5% como LGBTQ individuals, como individuos que pertenecen a esta comunidad. Sin embargo, cuando vamos a los millennials, esta prevalencia sube al 9%. Y cuando vamos a la generación Z, esta prevalencia sube al 16%. Ya para terminar, creo que es importante también resaltar temas como etnicidad. Creo que en Latinoamérica tenemos unos retos muy importantes desde el punto de vista de inclusión desde la perspectiva de raza y etnicidad. Solo para dar una idea, en Brasil un 55% de la población es afrodescendiente, pero solamente a nivel ejecutivo menos del 5% de los ejecutivos son individuos afrodescendientes. O sea que tenemos grandes gaps y oportunidades también para dar oportunidad a los individuos desde el punto de vista de raza y etnicidad. La siguiente, por favor. Y esos elementos no son individuales, no son únicos. Es decir, podemos entender también que una persona puede presentar diferentes componentes y lo llamamos la interseccionalidad. Es decir, podemos tener una persona con discapacidad que pertenece a la comunidad LGBTQ+, o podemos tener una persona mayor de 60 años afrodescendiente. Esos elementos también entran a jugar en una perspectiva completamente diferente de los beneficios. Y es que anteriormente nosotros seguíamos los benchmark, estábamos acostumbrados a trabajar con la aproximación tradicional del benchmarking. El problema con el benchmarking y la aproximación a través de este modelo tradicional es que en los últimos 40 años del siglo pasado, la mayoría de la fuerza laboral era principalmente masculina y blanca. Y la mayoría de los beneficios se desarrollaron desde esa perspectiva. Lo que necesitamos hoy y lo que están haciendo las empresas a nivel global y parte de lo que estamos haciendo a nivel regional con este estudio es demostrar que las necesidades y los eventos de las personas han cambiado y que las empresas hoy deben desarrollar beneficios que realmente acojan y encuentren las necesidades que estos individuos tienen. Nosotros creemos que los benchmarks tradicionales lo que han hecho es perpetuar las disparidades a través de un punto ciego que nadie quiso ver y del que nadie quiso preguntar. Y si hablamos de temas como HIV, fertilización in vitro, cuando hablamos sobre temas de enfermedades congénitas, cuando hablamos de temas relacionados con preexistencias, tiempos de espera, si lo miramos desde la lente de diversidad e inclusión, empezamos a entender por qué existía y por qué hoy es importante realmente cambiar el esquema. La siguiente, por favor. Cuando hablamos entonces de beneficios inclusivos, básicamente lo que queremos y lo que quieren las organizaciones es ofrecer beneficios que den las oportunidades de bienestar, protección para todos y cada uno de los grupos, las minorías y los grupos menos representados. Y esto puede darles a todos los individuos la misma capacidad y la igualdad en términos de acceso a oportunidades, recursos y desarrollo de carrera. Nosotros en Mercer, la siguiente, por favor, desde hace 7 años venimos trabajando en estos aspectos. Y lo que hicimos fue utilizar estudios epidemiológicos, estudios clínicos y estudios sobre los factores determinantes de la salud. Inicialmente aquí en Estados Unidos y expandimos obviamente la revisión a nivel global. Y basado en esto, construimos cuáles son los beneficios que tienen brechas en estos momentos desde el punto de vista de género, cuáles son los beneficios que tienen brechas desde el punto de vista de la comunidad LGBTQ+, o qué tipo de beneficios tienen brechas hablando de una familia, del estado familiar, considerando que hoy tenemos familias completamente diferentes, familias que se divorcian, se vuelven a casar, cada uno de ellos tiene hijos, o tenemos en estos momentos también cada vez más regulaciones en favor del matrimonio igualitario de las parejas del mismo sexo. En ese sentido, en cada grupo encontramos necesidades diferentes y gaps, especialmente, por ejemplo, en el tema de género, alrededor de la mujer encontrábamos vacíos alrededor de la prevención, la salud mental, el cáncer relacionado particularmente con las mujeres, cáncer de seno, cáncer de cervix. Es más común que existan enfermedades crónicas y autoinmunes en las mujeres. 80% de los casos de enfermedades autoinmunes son mujeres. Y encontrábamos gaps y vacíos en la cobertura de nuevas tecnologías y de nuevos tratamientos. Cuando hablamos de familias inclusivas, encontrábamos que los planes médicos y los beneficios regularmente estaban orientados a un patrón de familia estándar. Tener hijos, casarse, tener un parto natural, tener una cesárea. Pero hoy vemos dentro de los conceptos de familia inclusiva la necesidad de incluir temas como fertilización in vitro para aquellas familias que tienen algún problema para la concepción. O estamos incluyendo también beneficios como la subrogación, considerando que es legal en algunos países como Brasil, la subrogación no lucrativa. O inclusive proveer beneficios como la adopción.
dándole a todos y cada uno igualdad de oportunidades para desarrollar una familia y su oportunidad de ser un papá o una mamá desde una perspectiva igualitaria. Por último, en el grupo de los individuos de la comunidad LGBTQ+, encontramos gaps importantes en términos de screening, diagnóstico temprano del HIV y el cuidado y el soporte para las personas transgénero. Entonces, esta es una invitación para ver los benchmarks y ver los beneficios que ustedes tienen en sus organizaciones con una lente diferente. Vamos a la siguiente, por favor. Ya entrando en materia de los resultados, voy entonces a dar la palabra a la doctora Antonieta para que nos acompañe con los resultados de algunos de los estudios. Adelante, Antonieta. Gracias, Diego. Entonces, iniciamos a explorar os benefícios, a pesquisa sobre benefícios e a diversidade de benefícios que podem ser incluídos nos programas, além dos programas tradicionais. Nesse primeiro slide, nós estamos mostrando o quão estamos um pouco distantes da inclusão desses benefícios inclusivos, porque temos aqui quase que 50% das empresas, tanto nos Estados Unidos como na América Latina, ou não estão considerando levar em consideração a inclusão desses benefícios, ou vão se colocar esses benefícios nos próximos 12 meses. Portanto, temos aqui um grande desafio para que a gente possa conscientizar e iniciar a implantação desses benefícios. Quando questionamos os motivos pelos quais ocorrem as dificuldades para a implantação desses benefícios, nós começamos a observar que os custos, eles são os principais causas do obstáculo da implantação desses benefícios, tanto nos Estados Unidos como na América Latina, né? E também limites asseguráveis, né? Tanto nos Estados Unidos como na América Latina. Existe aí uma operação grande para o desenvolvimento, porque são benefícios que devem ser desenhados específicos às características de cada uma desses públicos que o Diego acabou de falar. Então, existe aí uma carga operacional. Então, quando pedimos para verificar aí quais são esses obstáculos e dessas cargas operacionais, nos Estados Unidos, 46% das empresas disseram que esta é um motivo pelo qual também não se colocam esses benefícios, e na América Latina 30%, e também a dificuldade de se encontrar especialistas que possam ajudá-los ou apoiá-los, e também serviços que possam desenvolver esses benefícios. Nos Estados Unidos, 20% das empresas sentem essa falta da especialização de uma consultoria, e na América Latina, 20%. Próximo, por favor. Quando falamos, então, de gênero, de benefícios, aqui observamos que as equipes que estão envolvidas por desenvolvimento dessa pesquisa são pessoas que estão, equipes envolvidas em benefícios. Nos Estados Unidos, 79% dessas empresas possuem essas equipes destinadas a esses desenhos. Na América Latina, 72%, equipes do estratégia de diversidade e inclusão, nos Estados Unidos, 64%, na América Latina, 74% possuem essas equipes, e também o comitê de direção executiva estão envolvidos para apoiar no desenvolvimento desses benefícios. Nos Estados Unidos, 76%, e na América Latina, 50%. Quando perguntamos qual é o foco das empresas para implantar os benefícios inclusivos, verificamos que o complemento dessas estratégias dos mínimos nacionais são os principais motivos pelo qual as empresas pretendem implantar esses benefícios. Então, 75% das empresas nos Estados Unidos possuem esta questão, e 64% na América Latina. Próximo slide, por favor. Quando começamos a explorar por gênero, por exemplo, iniciaremos com os rastreamentos e diagnóstico precoce de câncer. São procedimentos extremamente importantes,
no prognóstico e tratamento do câncer e também uma perspectiva de qualidade de vida melhor. Portanto, buscar a cobertura para esses procedimentos podem proporcionar resultados muito diferenciados. Olhando para a mamografia, nós identificamos que grande parte dos países da América Latina possuem essa cobertura. Então, na América Latina, 79% dos países possuem a cobertura para mamografia, nos Estados Unidos, 99%. O que chama um ponto de atenção aqui é para o México, que possui aí poucas coberturas em relação à mamografia. E quando falamos sobre rastreamento do câncer de próstata, é o mesmo cenário. Nos Estados Unidos, 97% das empresas oferecem esse rastreamento, e na América Latina, 76%. E, novamente, um ponto de atenção aqui é para o país do México, que precisamos trabalhar um pouco melhor nessa possibilidade de cobertura. Próximo, por favor. Quando falamos, então, de exames genéticos para identificação e predisposição, verificar a predisposição genética de uma pessoa a determinados cânceres, são testes que são análises de DNA que identificam precocemente a predisposição genética de um indivíduo para vários tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de próstata, o colo retal, de endométrio, melanoma, enfim. O diagnóstico, uma predisposição, predispõe a um tratamento que, juntamente com o histórico familiar, podem determinar precocemente uma decisão terapêutica. Então, quando olhamos para esses exames de prova genética, nas empresas americanas, nos Estados Unidos, 74% dessas empresas oferecem essa cobertura, e na América Latina já identificamos o grande gap quase em todos os países respondedores. Então, 40% das empresas somente oferecem essas provas genéticas para identificação de predisposição. E quando falamos, por exemplo, de cobertura para as necessidades da menopausa, que é um ciclo hormonal das mulheres entre 45 a 55 anos de idade, é uma fase na vida da mulher que, frequentemente, as mulheres possuem sintomas causados pela queda do nível de estrogênio, e esses sintomas causam desconfortos físicos imensos, como ondas de calor, sudorese intensa, problema de sono, ansiedade, transtornos do humor, e essas afecções podem afetar não só a vida pessoal, mas também a vida profissional dessas mulheres. Portanto, os acompanhamentos clínicos e os suportes da saúde na mulher nesta fase é extremamente importante e favorável à vida das mulheres. Observando, então, as coberturas para essas situações, nos Estados Unidos, 98% das empresas cobrem as necessidades para o acompanhamento da menopausa, na América Latina, 71%, e aqui um ponto de atenção, observamos na Costa Rica, México e Panamá. Próximo, por favor. Quando perguntamos as causas pelas quais essas coberturas não acontecem, a situação mais prevalente aqui são, de fato, os custos, né? Em seguida vem a falta de provedores e logo depois que não existem aí conhecimento para a implantação destes programas. Próximo, por favor. Bom, quando falamos de distúrbios metabólicos, sabemos que alguns países possuem uma prevalência maior para essas doenças. Por exemplo, o diabetes. Só para vocês terem uma noção, a prevalência global do diabetes atingiu 9,3%, ou seja, mais da metade da população dos adultos acima de 18 anos possuem aí diabetes tipo 2. A América Latina é uma região de maior prevalência do diabetes e é uma doença sistêmica, muitas vezes silenciosa, e que acomete vários órgãos, como rins, sistema vascular, causando danos e, muitas vezes, incapacidade precoce. A importância da cobertura para o acompanhamento dos pacientes diabéticos evita aí incapacidade precoces e afastamento precoces do trabalho.
Então, observando aqui as empresas americanas, 99% das empresas respondedoras oferecem as coberturas para acompanhamento dos diabéticos e na América Latina, 89%. Olhando também para uma outra doença metabólica, uma outra doença crônica, que é a obesidade. Sabemos que a obesidade hoje é um dos maiores problemas em saúde pública. A taxa mundial de obesos acima de 18 anos é 25,9% em 2019, portanto, quase 41 milhões de pessoas estão na faixa da obesidade, né? E também sabemos que a obesidade ela pode ser precursora de várias doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, afetar o sistema locomotor, afecções, por exemplo, no joelho, quadril e coluna. E o cenário atual hoje, considerando pela pandemia, observamos aí bastante comportamento compulsivo no sentido de alimentações de péssima qualidade e muitas vezes aí com características obsessivas. Então, observo, a cirurgia bariátrica ela é uma das possibilidades de ajuda para o paciente obeso mórbido, e nós perguntamos aqui a cobertura quanto ao procedimento cirúrgico. 88% das empresas americanas oferecem o tratamento, e na América Latina, 68%. Olhando aí com um pouco de preocupação para alguns países, como Costa Rica, República Dominicana, México, que tem uma incidência de obesidade bastante elevada, que superou, inclusive, os índices americanos, Panamá e Peru. Então, este procedimento são procedimentos que seriam aí extremamente recomendáveis para se fazer a inclusão desses procedimentos. Próximo. Graças, Antonieta. Go ahead, Antonieta. Nós temos ainda as doenças genéticas, né, e as doenças hereditárias e genéticas, que podem ser diagnosticadas e detectadas já no nascimento, e o diagnóstico precoce muda completamente o comportamento da doença, riscos de complicações. Essas doenças são, por exemplo, doenças do sangue mais comum, como anemia falciforme, talassemia. Nós temos também as doenças pulmonares, como a fibrose cística, entre outras doenças que, com um diagnóstico precoce, o acompanhamento e aconselhamento genético, podem proporcionar uma intervenção precoce aos pacientes que mudam aí a qualidade de vida das pessoas. Portanto, o exame para detecção genética dessas doenças hereditárias são fundamentais para que a gente possa conduzir o paciente o mais precocemente possível. Olhando para essa cobertura, nos Estados Unidos, 98% das empresas oferecem cobertura para a identificação das doenças genéticas, e na América Latina, 78%. Ainda em consideração aqui Costa Rica, com um percentual de cobertura menor entre os países da América Latina. E quando perguntamos quais são as razões pelo qual não tem ou não proporcionam essa cobertura, novamente aparece aqui como maior percentual, 47% das empresas, o custo relacionados a essas doenças. Pode seguir, Diego, por favor. Gracias, Antonieta. Es importante mencionar que el énfasis que hacemos en las condiciones metabólicas es porque Latinoamérica, y cuando miramos desde la perspectiva global, Latinoamérica presenta una de las mayores tasas de obesidad, sobrepeso y diabetes. Esa es la razón por la cual hacemos este énfasis en los temas relacionados con diabetes, enfermedades crónicas, cirugía bariátrica. Es un tema, digamos, desde el punto de vista de etnicidad que es más característico de Latinoamérica, situación, por ejemplo, que no se ve en Asia. Asia, digamos, el tema de obesidad, sobrepeso no es un gran asunto. Por eso damos esa lente desde el punto de vista de etnicidad para los temas de riesgo metabólico. Cuando hablamos de beneficios para la comunidad LGBTQ+, nos gustaría empezar hablando sobre lo que es el beneficio para las personas transgénero. Es todo el procedimiento, los servicios para los tratamientos de afirmación de género. Y aquí podemos ver que actualmente en los Estados Unidos un 71% de las empresas ofrecen beneficios para la afirmación de género. Un 4% piensa hacerlo en los próximos 12 meses. Y un 25% de las empresas dicen que no prestan beneficios para la comunidad, para los individuos transgénero en Estados Unidos. Si ustedes ven, la brecha se marca de manera importante en Latinoamérica,
con unas participaciones muy bajas, excepto por algunas coberturas en Argentina y Colombia. En la mayoría de los países, las coberturas para todo el tema de afirmación de género están excluidas y limitadas. Solo quiero dar la claridad que prácticamente en todos los países que participaron en esta encuesta es legal la transición de género, es legal el cuidado en la salud para la afirmación de género, con algunas limitaciones y digamos específicas, limitaciones particularmente en personas menores de 18 años, pero en términos generales en todos los países que están en este estudio es legal, es posible y es legal prestar servicios de salud para la comunidad transgénero. Cuando les preguntamos sobre cuál es la razón para no proporcionar esta cobertura, en términos generales, el 11% de las empresas responden que es porque está cubierto por la seguridad social, un 27% dice que las razones son costos y un porcentaje adicional considera que el beneficio es prohibido por falta de proveedores, pero la realidad es que no existen en estos momentos contracciones o limitaciones desde el punto de vista legal para dar este tipo de beneficios. Por último, la razón por la cual las empresas nos anuncian, un 36% de las empresas en Latinoamérica dicen que no tienen los conocimientos para implementarlo. Creo que es un tema importante. Desde 2013 se removió la palabra desorden de la clasificación internacional DSM-5 y a partir de entonces tenemos la posibilidad de ayudar a los individuos a tener un acceso al cuidado de la salud para la disforia de género. Muy bien. En la siguiente, por favor. Cuando hablamos sobre HIV y SIDA, encontramos que las coberturas en los Estados Unidos están por el orden del 96% en las empresas, mientras que un 61% de las empresas en Latinoamérica ofrecen beneficios para la cobertura de HIV. Vemos las brechas más grandes en países como Costa Rica y como México y Panamá, donde las coberturas excluyen la cobertura de HIV. Y cuando preguntamos sobre las principales razones para no dar cobertura a HIV, la principal razón, nuevamente como sucede con el cuidado transgénero, es que está cubierto a través de la seguridad social. Antonieta, ¿tú podrías continuar, por favor? Sí, entonces é importante lembrar que quando falamos de HIV e AIDS, é fundamental que se faça o acompanhamento e a cobertura, e a população LGBT, existe aí a maior propensão a ter essas doenças, assim como a necessidade do acompanhamento e o controle da doença que hoje é totalmente controlada com os medicamentos existentes para todo mundo. Quando olhamos para a detecção do vírus e o acompanhamento, nos Estados Unidos, 96% das empresas americanas oferecem essa cobertura, na América Latina, 61%, com uma atenção especial aí para alguns países que ainda não há uma cobertura para identificação, que é Colômbia, Costa Rica e México, e também no Panamá. Esta é uma iniciativa extremamente importante, porque se muda e se modifica a qualidade de vida dessas pessoas com um tratamento precoce e com um diagnóstico precoce. Quando questionados por qual a razão de não proporcionar a cobertura a essas patologias, aparecem aqui em 38% por uma questão do seguro social. Em segundo, pelos custos. E, em terceiro, os benefícios são proibitivos ou falta de provedores que possam desenvolver esses diagnósticos, e em 14% não existe conhecimento para a implantação desses processos. Muchas gracias, Antonieta. Aquí lo que me gustaría resaltar es que cuando se delega la atención de estos beneficios a través de la seguridad social, hay un sesgo en ese aspecto, y es que asumir que la seguridad social ofrece las coberturas es también dejar a estas personas en un vacío, usualmente en un vacío en términos de calidad y accesibilidad, de tiempos de espera. Encontramos, por ejemplo, en países como Brasil, que para entrar dentro de la lista de una cirugía de afirmación de género puede tomarse hasta 5 o 7 años de tiempo de espera a través de la seguridad social. Entonces, hay un sesgo también cuando las empresas dicen HIV o beneficios transgénero están cubiertos por la seguridad social, porque finalmente también
perpetúan y transfieren el problema para el individuo a través de los sistemas públicos. Gracias, Antonieta. Voy a seguir entonces con la siguiente, por favor, Carla. Cuando hablamos sobre beneficios en términos de centros de excelencia para el tratamiento de la afirmación de género y el cuidado de la población LGBT, encontramos que en Estados Unidos un 24% de las empresas incluyen dentro de su directorio médico clínicas especializadas para este grupo. Ustedes pueden ver que la participación en Latinoamérica es muy pobre y usualmente estas clínicas especializadas no hacen parte de los directorios médicos de las aseguradoras. Aquí tenemos una oportunidad también importante para el apoyo de este grupo en particular. La siguiente, Carla. Cuando hablamos también sobre personas con discapacidad, encontramos que en términos generales hay cierto nivel de competitividad en los beneficios de Latinoamérica para los servicios de rehabilitación. De todas formas, estamos hablando de brechas entre un 20 y un 35% dependiendo de los países. Uno de los países que se repite y ustedes pueden notar en estos slides es que México presenta bastantes gaps en términos de diversidad e inclusión, particularmente por la estructura de sus planes médicos, que son planes de gastos médicos mayores, que no incluyen un componente preventivo o que están, digamos, con bastantes exclusiones o limitaciones que terminan impactando a estos grupos específicos. Y cuando hablamos sobre ayudas físicas como sillas de ruedas, andadores, muletas, que son temas muy simples y temas muy básicos, encontramos que prácticamente en la región de Latinoamérica existen brechas entre un 60 y un 50% de las empresas no ofrecen este tipo de beneficios. Entonces, cuando hablamos sobre discapacidad, es importante entender la discapacidad en el ciclo completo, desde la atención temprana, el cuidado de la salud y proveer los aparatos y los equipos que necesitan las personas para poder tener su movilidad y acceso en igualdad de condiciones. La siguiente, por favor. Cuando miramos las ayudas auditivas como otro elemento importante para las personas con discapacidad, encontramos que en Latinoamérica prácticamente la brecha también va desde el orden del 60-70% de las compañías no ofrecen equipos de auditivos para personas con discapacidad o problemas auditivos, mientras que en los Estados Unidos podemos ver que prácticamente un 87% de las empresas ofrecen este beneficio. Cuando hablamos sobre discapacidad, beneficios para personas con discapacidad y preguntamos cuál es la razón por la cual no se proporcionan estos beneficios, nuevamente un 16% de las empresas nos refiere que lo hace a través de la seguridad social. Recuerden con qué calidad, con qué accesibilidad es importante validar también la experiencia de la persona. Segundo, un 58% dicen que la principal razón es el costo, un 15% por falta de proveedores y un 11% dice que no tienen conocimientos para implementar. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de salud mental, cuando le preguntamos a las empresas sobre la cobertura en salud mental a través de planes de salud, seguros de vida, planes de riesgo, encontramos que un 33% dicen que sí las ofrecen sin exclusiones, un 44% dicen sí ofrezco coberturas para salud mental con exclusiones y periodos de espera, y un 26% de las empresas de manera explícita dicen que no tienen ningún tipo de cobertura para temas de salud mental en sus programas de riesgos, hablando de salud y vida. Cuando miramos aspectos como la terapia y el asesoramiento psicológico, sabemos que COVID-19 tuvo un impacto favorable en general para el acceso a la salud mental y a temas ambulatorios. Todavía seguimos encontrando brechas del orden del 30%, del 21% en la región, pero podemos ver países del 32%, inclusive países como México, donde hay un 43% de compañías que dicen que no ofrecen servicios ambulatorios. Y cuando miramos temas especiales alrededor de servicios intrahospitalarios, encontramos en los Estados Unidos que un 96% de las empresas ofrecen servicios intrahospitalarios y ese número se cae a, digamos, un 56% de las empresas en Latinoamérica que no ofrecen servicios intrahospitalarios. Recordemos que la importancia de salud mental tiene que ver con una mayor prevalencia de problemas de salud mental en los grupos minoritarios, en la comunidad LGBT, en las personas afrodescendientes y minorías étnicas, y en las mujeres la prevalencia de enfermedades mentales es 2 veces mayor que la población general. Y esto no es un tema intrínseco de las personas, es un tema extrínseco debido a la exposición que tienen estas personas en el largo plazo al estrés, a la discriminación y al acoso. Por lo tanto, cubrir los gaps que existen en salud mental termina siendo un beneficio que da acceso y da cuidado a estos grupos minoritarios menos atendidos y menos servidos usualmente en el paquete de beneficios. La siguiente, por favor.
Cuando hablamos de salud mental en términos de algunas situaciones y condiciones especiales como el autismo, encontramos que prácticamente en Estados Unidos un 99% de las empresas ofrecen cobertura para autismo y encontramos brechas muy importantes en la región de Latinoamérica. Un 39% de las empresas no ofrecen cobertura para autismo. Y en países como Colombia, Costa Rica, República Dominicana y México, la brecha se aumenta hasta un 83% en el caso de México. Recordemos que cuando hablamos de problemas del desarrollo, cuando hablamos de autismo, no solamente en el empleado, sino también en sus dependientes, esto tiene un impacto muy grande desde el punto de vista de la seguridad financiera, desde el punto de vista del presenteísmo del empleado, desde el punto de vista de la carga como cuidador de otros, y creemos que es muy importante que las empresas empiecen a tener una visión diferente sobre este tipo de beneficios. Finalmente, uno de los desenlaces más complicados y críticos de los problemas de salud mental tiene que ver con el intento de suicidio y el suicidio. Y como podemos ver aquí, en los planes médicos en Latinoamérica todavía sigue siendo una práctica casi de la mitad de los seguros de excluir el cuidado de la salud en caso de intento de suicidio. Aquí vemos, por ejemplo, que en países como Costa Rica, República Dominicana y México, esa brecha sube casi a un 80%. Y este también hace parte del estigma y el sesgo que existe en el diseño y el desarrollo de los beneficios. Si pensamos en una situación crítica como un intento de suicidio, pero luego tenemos a un empleado o a un familiar diciendo, además de que tuve esta situación crítica para la familia, que no hay cobertura en el plan médico, encontramos realmente devastador esta situación para un grupo familiar. Y especialmente con todo el impacto que ha tenido COVID-19 en temas de salud mental en los últimos meses. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la razón entonces para tener estos gaps y estas brechas en cuanto a salud mental? Encontramos que nuevamente un 16% de las empresas asume que esto será atendido a través de la seguridad social, un 49% su preocupación tiene que ver con los costos, un 19% con la falta de proveedores y un 17% con el argumento de que no existen conocimientos para la implementación. Muy bien, la siguiente, por favor. Adelante, Antonieta. Gracias. Então, no tópico de planejamento familiar, o aleitamento materno ele é uma chave importante não só para o bebê, mas também para a mãe, que promove entre eles, bebê e mãe, um vínculo afetivo extremamente importante. Além de que a oferta do leite materno reduz aí 13% das principais morbidades, que são as diarreias infantis, as doenças respiratórias, diminui o risco de alergia e promove aí a possibilidade de uma manutenção importante, que é o aleitamento materno, é o extrator de leite. Né? Salas e apoio à amamentação são locais muito simples e de baixo custo para as empresas e que podem ajudar as mulheres na retirada do leite e na manutenção durante uma jornada de trabalho. Este é um importante alimento nos primeiros 6 meses de vida para as crianças. Portanto, quando observamos o benefício do extrator de leite materno nas empresas americanas, 95% das empresas possuem esse apoio, essa ajuda, e olhando para a América Latina, um gap extremamente importante em quase todos os países nossos que são importantes nessa primeira fase da vida da criança e a importância do aleitamento materno para essas crianças. Portanto, temos aqui um gap importante na América Latina. Atenção ao pré-natal, sabemos que o pré-natal ele é extremamente importante, não só para o diagnóstico de alguma doença materna, mas também fetal, e que permite o desenvolvimento aí, saudável, tanto do bebê como da mãe, reduzindo aí os riscos da maternidade, da gestante, e melhorando a capacidade de aceitação do bebê, e também aí dos primeiros meses de vida. Nós temos aqui, tanto nos Estados Unidos, 89% das empresas, como na América Latina, 84% delas oferecem a atenção ao pré-natal. Aqui, um ponto de atenção seria para a região do México. Próximo, por favor. Quando falamos de aulas para pré-natal, nós sabemos que essas aulas, esses cursos de pré-natal, ele é um grande segredo para a gestação bem-sucedida para a futura mamãe.
e traz aí uma alteração emocional, uma tranquilidade no momento do parto, e proporcionam conhecimentos extremamente relevantes em relação à hora de ter o bebê, os cuidados do recém-nascido e também a amamentação. A importância dessas aulas, desses cursos pré-natais, são principalmente nas orientações maternas ao cuidados dela e do bebê. 71% das empresas nos Estados Unidos oferecem essas aulas pré-natais. Na América Latina, 50% das empresas oferecem. Olhando aqui um pouco com ponto de atenção maior para Costa Rica, México e Panamá, que são países onde esta oferta ainda é muito baixa, né? O parto na água, ele é muito prevalente, mais prevalente nas empresas nos Estados Unidos, 58% das empresas, e aqui na América Latina ainda não é uma prática a cobertura para o parto em água, sendo que é na Argentina onde nós temos aí a maior prevalência. Próximo, por favor. Quando falamos, então, de um planejamento familiar, olhamos para possibilidades não só das pessoas que possuem aí a dificuldade, a infertilidade, o diagnóstico de infertilidade, mas também a cobertura muito mais ampla que pode atender um público diverso muito maior, como os casais homoafetivos, ou como as mulheres que pretendem postergar a gravidez por uma idade um pouco mais avançada, onde se sabe que a possibilidade de gravidez diminui bastante com o avançar da idade. Então, dentro do planejamento familiar inclusivo, a possibilidade da fertilização in vitro, ela atinge aí grande parte dos públicos com esta necessidade. Observando esse nível de cobertura, nos Estados Unidos, nós temos 64% das empresas oferecem a fertilização in vitro, na América Latina, apenas 7%. Portanto, temos aí um gap importante para prover um procedimento que poderia estar acolhendo aí grande parte da nossa população. E também aos apoios à adoção. Observamos que 62% das empresas americanas oferecem apoios legais, logísticos e também com toda a burocracia e os documentos de uma adoção, e apenas 6% das empresas da América Latina oferecem esse nível de cobertura. Próximo, por favor. E quando perguntamos quais são as principais razões pelo qual não se oferece as coberturas, aparece aqui novamente com maior prevalência os custos em 65%. Próximo, por favor. Falando então de uma população multigerencial, as nossas forças de trabalho hoje, elas são compostas por uma diversidade de gerações muito intensa. As organizações possuem um grande desafio na adaptação desses ambientes a diversas gerações que possuem características características profissionais e individuais muito diversas, né? E também com necessidades muito específicas e singulares para cada um dos grupos com as diferentes idades, né? Nesse sentido, há necessidade de benefícios diferenciados, como, por exemplo, o que perguntamos aqui, a questão da aposentadoria antecipada para os funcionários, e também para o apoio aos pais idosos, que estão diretamente direcionados para um público mais ancião, um público com uma idade mais avançada. Nós identificamos que 6% das empresas nos Estados Unidos oferecem o benefício da antecipação para os empregados, para os cuidadores, e apenas 4% na América Latina. Olhando o benefício para apoio aos pais ou apoio às pessoas mais idosas, 52% das empresas americanas já oferecem esse benefício, e na América Latina, onde nós encontramos os maiores gaps e lacunas, nós encontramos apenas 6% dos países que oferecem esses benefícios. Próximo, por favor. Bom, como o Diego comentou no começo do nosso evento, o impacto da pandemia do Covid-19, ele trouxe efeitos sem precedentes e profundos no mundo todo, em especial aqui para nós, América Latina, que teve um efeito maior na exacerbação das desigualdades sociais.
As pessoas que vivem em condições econômicas desfavoráveis possuem maior dificuldades em acesso, por exemplo, à saúde. E essas pessoas, por exemplo, refugiados, imigrantes, pessoas com deficiências, negros, indivíduos LGBT e indígenas também, foram as pessoas que mais sofreram com a pandemia, né? Como o Diego também falou no começo, assim, a forma que foi muito mais impactada as mulheres aqui com a Covid-19 foi de uma forma desproporcional, tanto no sentido de empregos, conciliação da vida pessoal com a vida familiar, devido ao aumento da violência doméstica, identificadas aí em muitos países, em especial no Brasil. Pensando nesse contexto e nesse cenário da pandemia, nós perguntamos se o Covid-19 exacerbou essas disparidades e essas colunas nessas minorias ou nos grupos subrepresentados, né? E isso em relação à saúde e ao trabalho. Nós verificamos que 64% das empresas disseram que não houve impacto, porém 26% das empresas disseram que houve um impacto e o impacto limitado sobre essas condições do trabalho e na saúde. E perguntamos quais são as ações que as empresas estão considerando equilibrar essas brechas para esse público minoritário, grupos subrepresentados. Nós identificamos aqui que é revisitar e refinar as políticas de diversidade e inclusões existentes. Sabemos que com a pandemia, esse público, os indivíduos foram bastante prejudicados. 74% das empresas americanas pretendem revisitar as suas políticas e, na América Latina, 54%. Criar novas políticas de diversidade e inclusão também foram algumas ações sugeridas. Então, 79% das empresas americanas estão buscando rever novas políticas e, na América Latina, 54%. O acesso às ferramentas digitais nos programas de saúde mental na pandemia foi uma das ferramentas que pôde apoiar muitas pessoas que sofreram e enfrentam aí dificuldades no equilíbrio da saúde mental. Nos Estados Unidos, 56% das empresas oferecem esse tipo de ferramenta para apoio, e na América Latina, 54%. E, sem dúvida nenhuma, o acesso à telemedicina, uma outra ferramenta bastante valorizada, principalmente aqui na América Latina. 62% das empresas pretendem desenvolver essas ações com facilidade e acesso à saúde por telemedicina, e nos Estados Unidos, 59% das empresas já oferecem essa ferramenta para acesso à saúde. Próximo, por favor. Muchas gracias, Antonieta. Y queríamos solo decirles que tomamos una muestra mínima de beneficios para compartirlos el día de hoy. El estudio tiene más de 100 beneficios dentro del análisis. Estamos yendo a la granularidad que es necesaria para poder cerrar las brechas. Recuerden que generalmente los beneficios se manejan en paquetes, salud, vida, pero realmente el trabajo que se necesita hacer cuando hablamos de diversidad e inclusión es ir al detalle, ir a la minucia, a la granularidad. De otra forma, pues seguiríamos perpetuando y repitiendo los mismos esquemas. Ya para terminar, y nos quedan 6 minutos, nos gustaría hacer una pregunta para los participantes. Nos gustaría entender, ustedes en estos momentos, dentro de su organización, ¿cómo se perciben en términos de su estrategia de beneficios inclusivos? ¿Están atrás? ¿Están progresando lentamente? ¿Están progresando de manera inconsistente? ¿Tienen clara una estrategia para progresar de manera correcta? ¿O están siendo disruptivos? ¿Están generando nuevos modelos de provisión de beneficios, como apoyarse en cautivas o generar modelos de autoseguro para poder dar acceso a estos beneficios? Nos gustaría entonces escuchar de ustedes a través de esta encuesta y saber cuáles son sus respuestas. Vemos ahí que se está moviendo en este momento la encuesta. Estamos hablando ya de más de 40 respuestas. Vamos a darle un poquito más de tiempo para que todos nos puedan compartir su situación actual. Vemos en este momento que todavía ninguna de las empresas se autodefine como una empresa que esté siendo disruptiva, y la mayoría se están moviendo entre los estados 1 y 2 de estamos atrás o estamos progresando lentamente. Muy bien. Tenemos ya entonces casi 100 respuestas de los más de 200 participantes que tenemos el día de hoy en el webinar.
Muy bien. Ina, yo creo que nos podemos quedar en este punto. Entonces, básicamente lo que podemos decir es que un 55%, un 54% de las empresas dicen que están atrás o están progresando muy lentamente. Un 14% nos dice que están haciendo algo de manera inconsistente y un 31% de las empresas nos dice que lo están progresando de manera correcta. Nos alegra mucho escuchar esto de los participantes y solo una compañía nos dice que está haciendo realmente aproximaciones completamente disruptivas, un 1%. Muchas gracias, Ina, y vamos a ver los resultados de la encuesta global entonces, cómo se correlacionan a nivel global con base en el próximo slide, por favor. Con base en la encuesta del Estudio Global de Beneficios Inclusivos, encontramos que los patrones son muy similares. No se sorprendan en Latinoamérica, esto es un tema que apenas está tomando fuerza a nivel global, que está en un estado intermedio de desarrollo, pero podemos ver también un porcentaje muy grande de las organizaciones todavía en un proceso de definir su estrategia, de definir cuál va a ser el plan, establecer una estrategia global o regional, y solamente un 2% de las empresas a nivel global nos dijeron que realmente están haciendo algo disruptivo, muy alineado con lo que escuchamos en la encuesta que acabamos de hacer. Dejando entonces, para pasar al último slide, nos gustaría decirles qué están haciendo y cómo estamos haciendo este trabajo con las organizaciones. Primero que todo, lo que hacemos es hacer una evaluación de las brechas sobre los beneficios actuales, diseñar una estrategia, idealmente una estrategia universal o que cubra varios países en nuestra recomendación. Finalmente, definir y mantener los estándares que se establezcan para cubrirla. Recuerden que estas prácticas no están los impulsores para generar este tipo de prácticas no están escritos y muchas organizaciones tienen que definir sus propios estándares para poder moverse adelante y finalmente desafiar el status quo, es decir, buscar alternativas e identificar los vehículos para poder entregar este tipo de beneficios, no necesariamente bajo el modelo tradicional o muchas veces tener que retar los modelos tradicionales como los seguros o los canales que se utilizan para entrega de beneficios regularmente. Vamos a dejar entonces aquí por hoy y vamos a darles 2 minutos para responder y saber si hay alguna pregunta. Vamos a chequear aquí en la parte de este tema. Muy bien, por acá tenemos unas felicitaciones por compartir los slides y el replay. Muy bien, y por aquí tendríamos, nos dicen que si podemos compartir el último slide. Claro que sí, podemos volvernos atrás para ver el último slide. Perfecto, este es el de las brechas. Hay una pregunta sobre el tema de los temas legales, que las restricciones que tenemos a nivel legal. En términos generales, en Latinoamérica no hay restricciones legales para desarrollar estos beneficios. Es decir, en otras regiones hay restricciones sobre el número de hijos, o en países como en China no es posible que las mujeres puedan congelar los óvulos, o en países, digamos, del Medio Oriente, la actividad LGBT es ilegal. Y en algunos países está altamente regulado el acceso al cuidado para las personas transgénero, como sucede en China, que solamente pueden ser personas mayores de 20 años y con un consentimiento de la familia, aún siendo adultos. Lo que les podemos decir en términos generales es que el marco legal es favorable. Lo que podemos decir en términos legales es que las posibilidades están ahí, y creemos que aquí hay una gran oportunidad de tomar estas mejores prácticas de nivel global e incorporarlas a Latinoamérica en un tiempo menor. No creo que necesitemos 20 años para llegar al punto que ha llegado Estados Unidos, teniendo un nivel de competencia, un nivel de capacidades y una madurez en nuestros mercados y la importancia de tener una fuerza laboral diversa e inclusiva y alinear sus estrategias con sus, digamos, como organizaciones, con su estrategia de sustentabilidad en el largo plazo. Muy bien, creo que estamos dentro del tiempo. Les damos un gran agradecimiento por su participación y acompañarlos. Gracias por su comprensión también sobre algunos pequeños temas durante la sesión menores y gracias a Antonieta y a Carla Abruñosa y a todo el equipo, a Ina Perry por acompañarnos y lograr que este webinar fuera un éxito y pudiéramos compartir toda esta experiencia con ustedes. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias. Gracias.